interesante tener distintos enfoques y reflexiones de cuáles son las ventajas y desventajas de los sistemas presidenciales en contraste con los parlamentarios o de los sistemas de mayoría frente a los de representación proporcional. Y vamos a hacer algunos comentarios en relación con estos contrastes. En primer lugar, comparemos sistema presidencial con sistema parlamentario. El sistema presidencial tiene la peculiaridad de que el Poder Ejecutivo, además de estar concentrado en una sola persona, tiene también el rasgo de que tiene una duración cierta, tiene un periodo de tiempo específico que no puede variar por ningún motivo. Y en ese sentido podemos ver que tenemos un horizonte que todos conocemos de cuándo empieza y cuándo termina un gobierno en el tiempo y en la cronología. En el sistema parlamentario, en cambio, no tenemos eso, porque en los sistemas parlamentarios los equilibrios de poder, en virtud de que el gobierno está dentro del Parlamento y de que quien encabeza el gobierno está en el Parlamento, puede estar sujeto a una serie de definiciones y de decisiones que tomen los parlamentarios respecto de la viabilidad de que continúe un gobierno o no por muy distintas razones. Y entonces pudiera suceder que respecto de alguna decisión no haya un acuerdo mayoritario del Parlamento y el Parlamento decida retirarle la confianza al jefe de gobierno o al primer ministro o aplicarle una moción. Y en ese sentido entonces hay la posibilidad de volver a convocar a otra elección en un momento del tiempo, y esa convocatoria a veces viene del jefe de Estado también, es decir, del presidente o del primer ministro. Si viene o del monarca, quiero decir, si viene esta convocatoria, entonces el gobierno no va a durar lo que inicialmente estaba establecido, tendrá un tiempo distinto. Entonces, aquí tenemos una primera situación ambivalente, porque por un lado el sistema presidencial da certeza de cuánto va a durar un gobierno y el sistema parlamentario no la da. Entonces, cuando no es estable el sistema parlamentario, decisiones de mediano y de largo alcance de un gobierno puede que no se den con la velocidad que se pudiera requerir. Pero vamos al otro lado de la moneda del mismo tema. En virtud de que no se puede remover al presidente de la República durante un periodo de tiempo, no importa la cantidad de desgaste o las complejidades que fueran a tener en el ejercicio de su gobierno, no se va a ir el presidente de la República. En ese sentido, entonces, puede haber algún poder desproporcionado, dominante o inaceptable por parte de la sociedad o por parte del Congreso, y no tiene la posibilidad de remover al presidente de la República ni cambiar de gobierno. En el Parlamento, en cambio, si decisiones trascendentes no son del agrado de la mayoría, o si la mayoría decidió o quiere otra situación que no puede resolver su gobierno, entonces existe la posibilidad de volver a ir a elecciones y con base en esas elecciones remover al gobierno. Y en ese sentido puede haber mayor cercanía del gobierno con las circunstancias de decisión. El propio gobierno en un sistema parlamentario puede tratar de reforzar su apoyo, su consenso, su legitimidad con una elección en medio. En el sistema presidencial eso no es posible de hacer. Sí, hoy se están tratando de instrumentar otros ejercicios,
pero pueden ser ejercicios de cierta resonancia que no tienen esta situación integral que está en el sistema parlamentario, porque en el sistema parlamentario una elección implica cambiar también la conformación del Parlamento al mismo tiempo. No es solamente si un gobierno se retira o no se retira, se cambia la composición del Parlamento en función del sentir de la sociedad, que tiene la posibilidad de volver a manifestarse en un momento del tiempo. No es el caso de un sistema presidencial en donde la conformación del Congreso no depende de las circunstancias, sino depende de los periodos de renovación. Afortunadamente, en los sistemas presidenciales, normalmente los periodos de renovación de sus parlamentos o de sus congresos son más frecuentes que los periodos para renovar a su presidente de la República. Esos son los contrastes que existen entre los sistemas presidenciales y los sistemas parlamentarios. Ahora vamos a contrastar reflexiones sobre sistemas de mayoría y sistemas de representación proporcional. En el sistema de mayoría puede haber ventajas de que se conforman grupos dominantes que pueden tener eficacia en la toma de decisiones en un parlamento, en un congreso, y pueden acompañar incluso al gobierno, o se le pueden oponer de manera sistemática, pero justificados en que son una mayoría. Entonces, en ese sentido, están representando la mayor fuerza y hay un principio de eficacia en esa conformación. Sin embargo, en la mayoría la gran desventaja es que las minorías están subrepresentadas o incluso ni siquiera representadas. ¿Por qué? Porque en el sistema de mayoría solamente gana uno y pierden todos los demás. Entonces, en ese sentido, la representación proporcional lo que ofrece es la posibilidad de que todos estén con voz en los espacios representativos, específicamente en el Parlamento, pero en contraste puede haber tendencia a no tener mayorías eficaces y entonces a obligar a un escalón adicional, que es el escalón adicional de la búsqueda de consensos y de alianzas. Esto no necesariamente es negativo, por supuesto, pero es importante de mencionarlo como un rasgo característico de los sistemas de representación proporcional. Para matizar las desventajas de cada uno de estos dos sistemas, contribuyen las fórmulas de asignación y contribuyen también las formas de dividir o de distribuir la elección de diputados en cada territorio, y por eso pues hay unos en donde hay más diputados a elegir, en otros menos, y bueno, en la medida en que haya más diputados, pero no haya posibilidad de moverlo y sea de mayoría, pues la tendencia a apoyar a un partido mayoritario es mucho mayor, desde luego. Entonces, estos elementos también inciden en los dos valores fundamentales que están atrás, la eficacia y la representatividad en la forma de combinar mayoría y representación proporcional. Y como vimos en los casos, si vemos en los casos parlamentarios, vamos a tener siempre dos bloques de partidos en la toma de decisiones. Por lo general así es, pero tiene que haber alianzas y tiene que haber consensos previos. En los sistemas mayoritarios puros hay una tendencia a tener dos o tres partidos políticos porque son los que pueden tener la capacidad nacional de ganar elección en cada uno de los distritos de toda la nación que corresponda. Entonces, son los contrastes que vemos entre mayoría y representación proporcional, y cierro esta sección diciendo que, como en el caso mexicano, la necesidad histórica fue la de otorgar entrada a la pluralidad, y eso fue lo que generó que la representación proporcional se fuere construyendo, y siempre con la reflexión cauta de que
era pertinente mantener alguna mínima construcción para dar mayoría, es que tenemos los sistemas dominantes mayoritarios, pero la representación proporcional, en particular en la Cámara de Diputados, es la que va permitiendo que efectivamente, de manera relativamente cercana, el porcentaje de votos de cada partido corresponda al porcentaje de escaños que se tienen en el Congreso, en particular en la Cámara de Diputados. En resumen, contrastar mayoría con representación proporcional es jugar con dos valores fundamentales de lo que es el ejercicio del poder público para efectos de representación, y que es, por un lado, la eficacia en la toma de decisiones y por otro lado, la presencia de todos los grupos de la pluralidad y por lo tanto de las minorías en los espacios públicos de representación, que en este caso son los parlamentos o los congresos. Así es como cerramos esta sección relacionada con los sistemas de gobierno y los sistemas electorales. En este momento vamos a hablar sobre el tema de la representación política, pero en otra dimensión, la dimensión de los grupos y de los partidos políticos. Entonces vamos a abordar la conversación primero hablando de qué ha pasado con los partidos y los fenómenos del mismo, y después hablando de las organizaciones y de las formas de equilibrio de poder que existen más allá de lo que pase en los sistemas electorales o en la división que presentan los sistemas de gobierno. Vamos a hablar de los partidos políticos. Todos sabemos que los partidos políticos son los referentes que tiene un electorado para poder elegir a quienes les van a representar en el Congreso o incluso a sus gobernantes. Por lo tanto, un partido político es una figura fundamental para efectos de la representación y para la conformación incluso de gobiernos. Los partidos políticos representan distintas situaciones y podemos hacer una breve tipología en el entendido de que hay muchas combinaciones, pero para ir entendiendo cómo van construyéndose los partidos políticos. Los partidos políticos, en primer lugar, pueden representar o haber surgido históricamente de gremios, de clases específicas, de orientaciones profesionales específicas. Y entonces tenemos por eso existencia en el mundo del Partido Obrero o del Partido de Trabajadores o de otro tipo de partidos de este corte, porque lo primero que históricamente hicieron los partidos fue agrupar precisamente a quienes tenían alguna convergencia de tipo profesional o en su actividad cotidiana, pero finalmente son representaciones sociales y por lo tanto los mejores referentes para acceder a la vida democrática. Tenemos un segundo bloque o tipo de partidos que son los partidos caracterizados por elementos ideológicos, que básicamente en el mundo lo que han imperado son los partidos de corte liberal, que privilegian el libre desenvolvimiento de la sociedad, van privilegiando también los derechos fundamentales de las personas por encima de cualquier situación colectiva o de cualquier situación que tenga que ver con estructuras, y así es como los partidos liberales van avanzando. Por otro lado, tenemos los partidos socialistas, o los partidos de corte comunista, o los partidos denominados de izquierda, y estos partidos políticos privilegian la comunidad, la acción colectiva y la concepción de que hay que luchar por elementos de mayor igualdad, de contención a quienes tienen posiciones privilegiadas o a quienes tienen en sus manos la propiedad de los medios de producción, y en ese sentido también
darle mucho sentido a protección de minorías y particularmente a aquellos que tienen desventajas específicas. Y el papel del Estado es muy importante en este corte de partidos políticos. Y son los que se llaman normalmente socialistas o comunistas. Desde luego, entre liberales y socialistas todo tiene matices. También existen los que les llaman conservadores, que son los partidos que están de alguna manera conformados por los grandes intereses económicos, pero que mueven el desarrollo de un país, o por los valores que exigen ciertos rigores en el manejo de las instituciones, en la aplicación de las leyes y en el respeto a las dinámicas particularmente de carácter comercial que van teniendo los distintos grupos sociales. Entonces hay cortes de carácter ideológico, otros tienen elementos religiosos también introducidos, sobre todo los partidos católicos o los partidos cristianos o los partidos de carácter islámico en aquellos lugares en donde esta religión es la que predomina. En todo caso, hoy los partidos políticos han tenido evidentemente una apertura hacia una situación más plural, y entonces lo que puede llegar a estar en contraste no es tanto los elementos ideológicos o los elementos gremiales, sino planteamientos específicos de resolución de política pública y desde luego trayectorias de los grupos que integran los partidos políticos, trayectorias, situaciones profesionales de quienes lo integran, perfiles en términos de origen, en términos de desenvolvimiento, de conducta, etcétera. También esas circunstancias se contrastan entre los partidos políticos hoy en día. Y finalmente, en el siglo XXI, muchas de las agrupaciones partidistas en realidad se han convertido en movimientos, es decir, en manifestaciones colectivas, masivas, espontáneas, alrededor de identificaciones específicas que abogan por alguna circunstancia particular que se dé en un país determinado y que pretendan ya sea romper con las instituciones tradicionales, movimientos que van hacia eso, o movimientos que pretendan preservar las instituciones tradicionales. Entonces, por eso vemos que en las elecciones se dan este tipo de conformaciones como ofertas al electorado más allá de que sean partidos políticos. Entonces hoy los movimientos más allá de la rigidez que tenían los partidos políticos pueden ser importantes, sin soslayar y sin desplazar la importancia que siguen teniendo los partidos. Pero estos contrastes son muy interesantes hoy en día porque se presenta toda esta gama de fenómenos. Y claro, siempre están presentes en el ámbito de la representación y el ámbito electoral las posibilidades de candidaturas independientes, ciudadanos que espontáneamente están buscando el apoyo popular y el apoyo de ciertos grupos que no se sienten suficientemente identificados con partidos. Y por eso tenemos hoy votaciones muy distribuidas y que, bueno, pues que ya no van conformando las viejas mayorías de antaño, sino que van obligando a hacer alianzas y van obligando también a presentarse de esa forma frente al electorado. Entonces, en resumen, podemos tener una gama teórica de modelos y de identificaciones partidistas, incluso de estrategias. Hay estrategias masivas, estrategias clientelares, estrategias comunicacionales, y es una gama de fenómenos, pero los partidos políticos y los movimientos políticos con vocación partidista siguen siendo un referente muy importante para la orientación del electorado y también para lo que es
la identificación de los referentes y de las razones que ponen cada uno de estos para que un elector vote por ellos en las elecciones. Por eso la parte ideológica, si bien tiene muchos matices, no ha terminado de ser borrada completamente y por el contrario puede ser valioso como un referente para los propios electores. Así está el tema de los partidos políticos. Vamos a cerrar este módulo hablando de los equilibrios de poder. Como hemos visto, tiene distintos niveles y distintas dimensiones, porque el primer equilibrio de poder hacia un gobierno está en la conformación particularmente del poder legislativo. Y en ese sentido, más allá de esto, vamos a hablar de los otros elementos expresivos de equilibrios de poder. Primero, desde luego, desde el punto de vista institucional, tenemos la posibilidad de que se conformen equilibrios con el Poder Judicial y la aplicación del Estado de Derecho, por un lado, y por otro lado, por algunos organismos especializados del Estado, pero no necesariamente del gobierno, que van tomando decisiones y que van conformando la posibilidad de poder tener definiciones más ponderadas en las políticas públicas. Organismos de carácter regulatorio, otros organismos como son los organismos de organización de las elecciones, que tienen autonomía e independencia. Aquí hay un primer nivel de equilibrios de poder que se puede construir. Hay un segundo nivel, que es ya después de hablar de los partidos, por supuesto, y ahora que hablamos de los poderes, existe otro nivel, que es el nivel ya de las organizaciones ciudadanas. Y aquí estamos hablando de los sindicatos y estamos hablando de organizaciones civiles que defienden distintas causas. Su presencia de lo más macro, que son acciones colectivas profundas, hasta lo más micro, que son las defensas o las comunidades vecinales y de colonias en las zonas urbanas o ejidales en las zonas rurales, constituyen también elementos de contrapeso al poder, porque son manifestaciones plurales y son manifestaciones cotidianas permanentes de la sociedad más allá de las elecciones. Por eso también son importantes de tomar en cuenta y de saber cuál es su dinámica según el país de que se trata. Desde luego que tenemos que hablar de otro nivel, además de las organizaciones, que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación van constituyendo contrapeso porque las propias audiencias van exigiendo información y van exigiendo análisis e incluso van exigiendo crítica al poder conformado y al poder público. Por eso los medios de comunicación también constituyen hoy un equilibrio muy importante y desde siempre. Claro que hoy, con el manejo de la tecnología, se hace todavía más intenso. Es importante también mencionar que más allá de las instituciones conformadas de carácter civil, tenemos movimientos, es decir, no necesariamente articulados en alguna estructura, pero sí, de alguna manera, convergentes en alguna situación específica para defender alguna causa, algún derecho y alguna situación de interés para ciertos núcleos o grupos sociales o ciertas atenciones de la vida cotidiana. Estos son equilibrios de poder muy importantes que se están dando dentro del fenómeno de la sociedad abierta del siglo XXI, porque se manifiestan desde las expresiones físicas, materiales, a través de manifestaciones, hasta lo que son movimientos en redes sociales, con independencia de que las redes, además de manifestaciones espontáneas, tienen ya conformaciones estratégicas en su manejo entre grupos y no son más que ecos. Pero afortunadamente, por ser sociedad abierta, las redes pueden expresar otro tipo de situaciones más ciudadanas y más espontáneas, pero también de acción colectiva en torno a la defensa de una causa
o la búsqueda de las reivindicaciones de algunas situaciones de interés. Con esto damos por terminada la plática relacionada con este módulo de la representación política en la actualidad y de los equilibrios del poder que tienen que ver con organizaciones y movimientos más allá incluso de lo que es la dinámica de división de poderes y la dinámica electoral. Muchas gracias por dar seguimiento a esta serie de pláticas, esperando que les enriquezca. Desde luego hoy con Sociedad Abierta ustedes tienen muchos elementos para poder contrarrestar, y aquí en lo particular solo se busca que tengan referentes para despertar el interés en estos temas para quienes así lo vean. Gracias por toda su atención y continúen viendo estas pláticas y cursos. Muy amables.